obviamente el problema de la persona que ni ora ni medita la palabra, ¿verdad? Ese es un muy grave problema. Pero a veces también encontramos creyentes que se inclinan en la balanza hacia uno u otro lado, o solamente dan prioridad a la oración y no a la meditación y el estudio de la palabra, o viceversa, le dan lugar y preferencia al estudio de la palabra, pero descuidan mucho la vida de oración. Creo que por la experiencia de muchos años ya en el ministerio, creo que entre los bautistas nuestra deficiencia está más en la oración que en el estudio de la palabra. Pero decía, el problema es que hay gente que ni la oración ni el estudio, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de este asunto de la participación de la Biblia en lo que es nuestra vida de oración, relacionado precisamente con la palabra. Y el tema, pues básicamente es ese, ¿no? El orar usando las palabras de la Escritura. Tenemos todo el Salterio, todo el libro de los Salmos, como algunos le llaman el Salterio, y generalmente lo que nosotros observamos pues son expresiones que vienen a ser muchas de ellas oraciones escritas, ¿verdad? Y también pues cantos de alabanza y de adoración. Pero no sé si ustedes observan que aunque el libro de los Salmos en su mayoría son precisamente oraciones o expresiones de alabanza y de súplica, el primero de los Salmos no es nada de eso. El primer salmo no es propiamente una oración o no es propiamente una alabanza. Es más bien una introducción, porque si algo nos va a enseñar el libro de los Salmos es precisamente lo que tiene que ver con la oración. En el libro de los Salmos tenemos mucha, pero mucha enseñanza con respecto a la oración. Pero entonces es importante que nosotros podamos ver que este libro se introduce con una enseñanza sobre el uso de las Escrituras. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque no podemos nosotros hablar de una vida consistente de oración desligada de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso decía, orando o hemos de orar usando las Escrituras. Hemos de orar usando las Escrituras, ¿sí? Y en este sentido, precisamente es lo que el Salmo 1 nos pone en el contexto apropiado para la adoración, que es empezar escuchando la palabra de Dios o escuchando la voz de Dios. Y el Salmo 1 lo podemos utilizar precisamente como una preparación preliminar para orar. Ahora, quiero que tengan ahí sus Biblias en este Salmo 1, y que podamos ver que este Salmo hace básicamente 3 promesas en relación con la meditación, ¿sí? Ahora, ¿por qué estoy hablando de la meditación? Porque es en la meditación como preparatoria de una vida consistente de oración, donde vamos a poder hacer uso de las Escrituras para orar utilizando la palabra. Entonces, es importante este aspecto de la meditación. Ahora, yo no sé cuál sea la experiencia de cada uno de ustedes, pero sí sé mi experiencia como pastor. Y sobre todo los pastores a veces tenemos el gran problema de que cuando vamos a la palabra de Dios, la más de las veces vamos con la intención de poder extraer enseñanzas para el pueblo de Dios, hacer estudios que puedan ser de edificación para el pueblo de Dios,
pero no necesariamente tenemos o dedicamos a veces tiempo para lo que explícitamente es la meditación de la palabra, ¿sí? La meditación de la palabra. Y ahorita vamos a hablar más de esto, en qué consiste una meditación profunda de la palabra del Señor. Pero ese es uno de los problemas. Y a veces, hermanos, pues quizás en el caso ya particular de muchos que no necesariamente tienen que leer la Biblia para preparar sermones o preparar estudios bíblicos, a veces lo que vamos a leer la palabra de Dios es, por ejemplo, a buscar promesas concretas de la Escritura que me sirvan, ¿no? Para ese momento. Sí, o sea, yo estoy atravesando por un problema de enfermedad y casi que me dirijo a la palabra de Dios solamente para extraer alguna promesa que yo pueda tener presente para mi estado momentáneo, ¿no? Y eso no necesariamente es la meditación, ¿sí? Eso no necesariamente significa meditar en la palabra. Eso a mí más bien me hace pensar como en un recurso para poder hacer uso de una medicina cuando nos encontramos enfermos, ¿verdad? Es un recurso urgente. Y no solamente lo hacemos cuando necesitamos una promesa, cuando tenemos algún problema en particular, sino también quizás cuando tenemos estamos en la búsqueda de alguna directriz, ¿verdad? De lo que tal vez debamos hacer frente a un problema o frente a una situación que estamos viviendo. Entonces, de alguna manera ya vamos con una disposición de que Dios nos diga sobre cierta cosa que queremos que Él nos diga, y no necesariamente le damos la oportunidad a Él de hablarnos de lo que Él realmente nos quiere hablar. ¿Me explico? O sea, anteponemos definitivamente nuestra necesidad a lo que probablemente Dios quiera ministrar a nuestra vida. ¿Sí me estoy entendiendo? Y ahora, yo no digo que esté mal buscar promesas de oración. Yo no digo que esté mal buscar la dirección cuando yo tengo un problema en la oración. Pero yo estoy tratando de hablar aquí de lo importante que es que hagamos de la meditación parte de nuestra experiencia de adoración, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, ustedes van a ver que realmente nuestra vida de adoración se va a enriquecer como ustedes no tienen idea. Porque yo encuentro que a veces uno de los problemas, y particularmente muy particular de aquellos que recién empiezan su experiencia en la vida cristiana o que no son muy dados a la práctica de la oración, es que a veces no saben qué decir al orar. Dicen algunas frases en un minuto y medio y amén, ¿verdad? Sí, uno está esperando como una oración así como más extensa y cuando ya menos pensamos ya la persona terminó con ¡pum! Un amén. Muchas veces esto sucede porque no tenemos palabra de Dios que nos esté aún dando esa dirección en la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso mi intención es, en esta parte de nuestra reflexión, hablar de cómo la meditación va a enriquecer nuestra vida de oración. Y lo hace porque la meditación promete tres cosas. Miren ustedes lo que nos dice la palabra de Dios. En el versículo número 3, bueno, el tema es la meditación, ¿verdad? Porque dice el versículo número 2 que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Entonces, ¿cuál es el tema del Salmo primero? La meditación. Nos está hablando de la meditación en la palabra de Dios, ¿sí? Y en relación con la meditación de la palabra de Dios, hay tres cosas que el escritor sagrado nos hace saber. La primera de ellas es que quien practica la meditación tiene un grado especial de estabilidad en su vida. Hay estabilidad en su vida.
Eh, Piensen ustedes cuántos han ido por ahí a Tangancícuaro y particularmente al lago de Camécuaro y han podido ver esos tremendos árboles que crecen a la orilla del río y que entiendo yo que pues ya son más viejos que el pastor Piña, que ya también tiene sus años, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿a qué podemos atribuir? ¿A qué podemos atribuir la fortaleza de esos árboles? Y la fortaleza de esos árboles no la podemos explicar sino por su conexión con esa fuente de agua, ¿no? Que representa el lago de Camécuaro, ¿sí? Y aquí la figura que nos presenta el Salmo es que el agua o las corrientes de agua de la que aquí nos habla es una referencia a la palabra de Dios, ¿sí? Una referencia a la palabra de Dios, está en una conexión con la palabra de Dios. Y una entonces de sus virtudes para aquellos que meditan en la palabra de Dios es que van a traer estabilidad en su vida. Esa estabilidad, hermanos, se pone en contraste con los malos. La figura que nos presenta aquí de los malos que no meditan en la palabra es que son como qué. ¿Cómo qué son? Como el tamo que arrebata el viento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el árbol y el tamo? El tamo anda de un lugar para otro, ¿no? Anda de un lugar para otro. Y el árbol está estable. El árbol permanece. Ahora, la estabilidad que puede tener el árbol, obviamente que es un proceso que ha llevado tiempo. Yo no puedo decir que por empezar mi programa de meditación en esta semana, ya después de una semana ya soy como un árbol frondoso, ¿verdad? No, realmente la estabilidad va a venir como producto de poder permanecer en esa dinámica de meditación en la palabra del Señor. Entonces, esto es lo primero que se promete, estabilidad. La segunda cosa que nosotros podemos ver es lo que pudiéramos llamar la substancia o carácter, porque dice aquí que los que meditan en la palabra de Dios dan su fruto a su tiempo, dan su fruto a su tiempo. Hay substancia de esa relación que tiene la persona con la permanencia en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el fruto, y particularmente el fruto del Espíritu, es referenciado a lo que nos habla de las virtudes, del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe o fidelidad, la mansedumbre y la templanza, ¿verdad? Estas 9 virtudes que representan, si ustedes lo consideran así, el carácter de Cristo, ¿no? Si alguien pudo reflejar esas virtudes en su persona, fue Cristo, ¿sí? Y alguien tal vez pudiera decir, oiga, pastor, estoy de acuerdo con 8 de ellas, pero no creo que Jesús haya necesitado la fe. Finalmente Él era Dios mismo, entonces, ¿cómo está eso, no? Pero la palabra original de la escritura o una traducción más literal de esa palabra en lugar de fe, que también puede ser traducida fe, es fidelidad. Fidelidad. La palabra pistis significa también fidelidad. Y entonces, si nosotros podemos ver en el carácter de Jesús, vemos precisamente a alguien que manifestó una fidelidad, ¿sí? De hecho, la escritura, si alguna característica también nos refiere, es que nos dice, Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel. Entonces, el Hijo es fiel. Entonces, estas virtudes forman parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo, perdón, ya estoy cometiendo el error que les decía que no debíamos hacer. Y el Salmo 1 nos refiere, ¿verdad?, de que la persona que medita en la palabra puede encontrar como resultado de ello
un desarrollo de su carácter. A diferencia del tamo, ¿qué produce el tamo, hermano? El tamo lo único que produce es basura, ¿verdad? El tamo lo único que produce es basura. Yo me acuerdo que cuando iban a construir la casa pastoral ahí en Zapata, el proyecto que nos había presentado el arquitecto para ahorrar costos, de acuerdo al presupuesto que se tenía, implicaba de que no pusieran bardas al frente, ¿no? Y nada de puertas, nada, sino dejarlo como se acostumbra en algunos fraccionamientos, ¿verdad? De una entrada directa, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquella ocasión la hermana Estelita Arias decía, pastor, pero no deje que hagan eso porque se le va a acumular aquí pura basura, ¿verdad? Pura basura. Amén de que, bueno, pues las cuestiones de seguridad que ya sabemos que son otra cosa. Pero eso es lo que produce el tamo, solamente basura. Solamente basura. Y en contraste, la palabra de Dios nos dice que los que meditan en la palabra de Dios van a ser personas que van a desarrollar su carácter. Y la tercera promesa en relación con la meditación es la bienaventuranza, que obviamente aparece desde el primer versículo, ¿verdad? Trae bienaventuranza. Bienaventurados, bienaventurados los que meditan en la ley del Señor, que su delicia está en su ley y meditan de día y de noche. Y esto de experimentar la bienaventuranza del Señor, pues implicaría necesariamente una vida de paz y de bienestar en cada dimensión de la vida. Entonces, ¿vale la pena meditar en la palabra de Dios o no vale la pena, hermanos? Definitivamente que sí. Si usted no está mostrando en su vida cristiana estabilidad, firmeza, si usted no está produciendo desarrollo de su carácter a la estatura del de Cristo, si usted no está experimentando la bendición, la bienaventuranza de Dios, pues la meditación de la palabra puede ser un buen lugar donde usted pueda comenzar, ¿verdad? Donde pueda comenzar. Ahora, vamos a ver qué características debe tener lo que pudiéramos llamar una meditación efectiva. ¿Qué características tiene una meditación efectiva? Y podemos mencionar tres características de la meditación efectiva. La primera es que una meditación efectiva es aquella que pondera y examina con detenimiento el texto bíblico, ¿sí? No confunda lectura de la Biblia con meditación de la Biblia. Generalmente cuando nosotros hacemos una lectura de la Biblia, pasamos por alto muchos detalles, muchas cosas, ¿verdad? Y muchas veces incluso solamente por cumplir con un programa de lectura bíblica, a veces terminamos de leer nuestros capítulos diarios y si alguien nos preguntara qué leímos, no vamos a saber qué responder. Pero sí leímos, ¿verdad? Ya cumplí con mi lectura, ¿sí? Por eso, hermanos, como parte entonces de un buen proceso para conocer la palabra de Dios, no solamente es la lectura, sino también la meditación. Y en la meditación vamos a ponderar, vamos a examinar el texto bíblico, ¿sí? Hay alguien que ha dicho que, por ejemplo, lo que el Salmo 1 nos presenta como meditar en la palabra de Dios es un verbo que es aplicado, por ejemplo, al proceso que tienen los rumiantes, ¿verdad? Cuando tiene que ver con su alimento, ¿verdad? Usted sabe, por ejemplo, que las vaquitas, que los toros, cuando comen su alimento, bueno, le dan varias pasadas, ¿verdad? Lo están masticando, lo están trayendo de nueva cuenta. Y eso es la meditación. Tal vez el que usted en su vida diaria, en algún texto de la Escritura en el cual Dios le lleve a meditar en ese día, esté pensando y ponderándolo a lo largo de toda la mañana, ¿no? O de toda la tarde, ¿sí? Pensando en él. ¿Qué es lo que Dios
me enseña de este pasaje. Entonces es examinarlo, es ponderar con detenimiento, ¿sí? Con detenimiento, o sea, no pasar a la carrera por él, sino detenerme y disfrutar del pasaje de la Escritura. Por eso, en segundo lugar, la meditación efectiva es aquella que nos permite digerir espiritualmente la Escritura, aplicando, pensando en su afectación a la vida, viendo cómo el pasaje me puede estar a lo mejor describiendo, ¿sí? Y me guía de manera más práctica. Yo les voy a platicar un poquito de lo que es mi experiencia devocional. En mi experiencia devocional estoy empezando, por ejemplo, en las mañanas a tomar un salmo. Hoy, por ejemplo, estuve leyendo el salmo número 6, ¿sí? Número 6. Y entonces, en base precisamente a este salmo, antes de empezar mi tiempo de oración, yo tomo un poquito de meditación pensando en algún texto bíblico que ya, algún pasaje que de ese salmo que llame más mi atención. Y yo he encontrado en algunas ocasiones que hay situaciones en donde ya de entrada Dios me confronta, ¿no? Dios me está describiendo y no describiéndome necesariamente en cuestiones de virtud, sino en cuestiones de mi propia necesidad, de mi propia condición espiritual que necesita algún tipo de atención, ¿sí? Cosas que pudieran ser tan sutiles en la vida normal que incluso ante los ojos de los demás pudieran pasar como aceptables, pero cuando los pasamos por el filtro de la palabra de Dios, decimos, esto no puede ser tolerado por Dios. Y entonces, después de tomar este tiempo, ahora sí, empiezo mi tiempo de oración. Más adelante voy a hablar de las 4 partes que puede tener nuestra oración. Pero es una hermosa herramienta, porque cuando ya estoy orando, yo puedo incluso tomar el pasaje de la Escritura y orar en base a estas, al pasaje que Dios me está permitiendo tomar en esa mañana. Bien, eso también es el segundo paso de una meditación efectiva. Y el tercero, pues nos permite fijar la mente sobre un tema espiritual, ¿sí? Nos permite fijar la mente sobre un tema espiritual. Yo no sé cuántos tienen el problema que cuando llegan a su momento de oración, a veces su mente está, pero disparada en muchos pensamientos, pero menos verdaderamente en una concentración para poder orar. Y particularmente si su tiempo de oración es por las mañanas, a lo mejor usted ya está pensando en que tengo que ir al banco, en que tengo que ir a comprar esto, en que tengo esta reunión con esta persona, y su mente se llena de muchos pensamientos, pero no se enfoca en el tema espiritual. La meditación de la palabra, hermanos, nos permite enfocarnos en el Dios en quien a quien vamos a dirigir nuestra oración, y nos va a permitir enfocar muchas veces en los temas por los cuales Dios quiere que nosotros oremos, ¿sí? Muchos de los temas de mi oración a veces es precisamente en función de lo que el Salmo nos presenta. Bien, seguimos. Hemos estado citando algunos personajes célebres de la historia del cristianismo y ahora quiero traer a colación a un puritano, un teólogo anglicano muy, muy renombrado, el pastor John Owen, un inglés, y él pues habla de 3 diferentes etapas que pudiera incluir nuestra meditación, ¿verdad? 3 diferentes etapas que pudiera incluir nuestra meditación. La primera, él sugiere que podamos seleccionar y obtener una visión clara de una verdad de la Biblia.
seleccionar y obtener una visión clara de una verdad de la Biblia. Ahora, aquí me detengo. Muchos de ustedes, no es por menospreciar esos recursos, a veces hacemos uso de, por ejemplo, el pan diario, ¿verdad? Que nos presenta un texto bíblico y luego nos presenta una reflexión. No estoy en contra de que usemos eso, pero yo quiero pensar de que Dios quiere hablar algo muy particular a cada uno de nosotros. Que lo que nosotros encontramos en el pan diario es lo que de alguna manera Dios habló y dijo al hermano o a la hermana que elaboró esa reflexión sobre el pan diario. Y sin duda que es edificación. Pero ya nos están dando el sándwich preparado. Y no como nosotros lo necesitamos, ¿verdad? No como nosotros lo necesitamos. Así que, ¿qué podemos hacer para poder tener esta visión clara de una verdad de la Biblia? Y habla o podemos mencionar 5 cosas que pudieran ser importantes en esta fase. Primero, leer despacio y responder a ciertas preguntas que podemos hacerle al pasaje, ¿sí? La primera es leer despacio. Por eso se recomienda que si usted va a meditar la Biblia, procure hacer a un lado este aparato del demonio, ¿verdad? Que cómo nos quita la atención, ¿verdad? Y poder leer la Biblia muy despacio y responder a las preguntas. ¿Cuáles pudieran ser algunas preguntas? ¿Qué me dice este pasaje acerca de Dios? ¿Qué me dice este pasaje acerca de mí mismo? ¿Qué me dice este pasaje de algo que yo necesito cambiar en mi vida? ¿Qué me dice este pasaje con algo que yo estoy viviendo y tal vez el Señor quiera que tome en cuenta? Usted puede empezar con estas 4 preguntas básicas para meditar, ¿sí? Estas 4 preguntas básicas importantes para la meditación. Segundo, puede usted algo, si no hace lo primero, puede también hacer preguntas directamente de aplicación, ¿verdad? Ya leí este pasaje, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida en relación con este pasaje? Directamente, sin entrar a las otras 3 preguntas que les mencioné, sino más bien concentrarme en la aplicación que puede tener para mi vida en el momento particular que estoy viviendo. Puede tomar un pasaje breve y seleccionar un verso crucial y pensar en cada una de sus palabras. Pensar en cada una de sus palabras, ¿sí? Esto implica también un recurso que podemos utilizar para poder tener una visión clara de una verdad de la Biblia. Típico ejemplo, ¿verdad? De el remolino que se presentó cuando Elías fue arrebatado, ¿no? ¿Qué fue lo que arrebató al cielo a Elías, hermano? ¿Mandé? Ahí es asunto de leer. Asunto de leer. ¿Y qué fue? Generalmente decimos que el carro de fuego. ¿Mandé? Pero lea el pasaje y dése cuenta qué fue lo que lo arrebató realmente. Entonces, muchas veces damos por sentado ciertas cosas, ¿no? Pero cuando nos detenemos a analizar palabra por palabra, a veces nos damos cuenta de que, yo siempre había creído que esto era así. Pero ahora que lo medito, veo que es diferente, ¿verdad? Que es diferente. Ahora, no está haciendo usted necesariamente un estudio bíblico. El estudio bíblico es algo diferente, pero está meditando. Está meditando. Por ejemplo, en el Salmo número 1, ¿no? No necesariamente voy a hacer un análisis de las palabras, de lo que significa la palabra justo, o la palabra pecador, o la palabra escarnecedor. Eso ya lo dejaré para un estudio bíblico.
pero puedo analizar las palabras. Puedo analizar, por ejemplo, el hecho de que en el libro, en el Salmo 1, los verbos son mencionados en principio en una posición progresiva, más ¿qué podríamos decir? Primero dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿verdad? De andar. Luego, no estuvo, de estar. Y luego ya es una actitud mucho más sentar, ¿verdad? Sentar. Trate usted de mover a una persona que anda, la puede mover. Trate usted de mover a una persona que está firme, ya es más difícil. Pero trate de mover a una persona que se aferra a un asiento, ya es más difícil. Ese tipo de reflexiones se pueden hacer, ¿verdad? Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios con detenimiento. Otra forma en la que nosotros podemos tener una visión más clara de una verdad es parafraseando el versículo en nuestras propias palabras. ¿Ha intentado usted parafrasear el pasaje que usted ha leído para su propia comprensión? Esto también puede ayudar. Y la otra que también es un recurso que nosotros podemos utilizar es la memorización del texto. La memorización del texto. Creo que últimamente este es uno de los aspectos que más descuida el pueblo de Dios. Hemos estado confiando tanto, ¿verdad?, en que Google nos dice qué es lo que dice el pasaje, tan solo con decirle alguna frase, que ya no estamos teniendo el hábito de la memorización de la palabra de Dios. Pero esto también fortalece nuestra experiencia de meditación en este aspecto de concentrar nuestra visión. Luego, John Owen habla acerca de inclinar el corazón. Inclinar el corazón, o sea, romper toda resistencia mía a lo que Dios quiere realmente decirme. No lo que yo le estoy diciendo al texto, sino lo que el texto me dice a mí. Y entonces, esto es inclinar el corazón, ceder. Y recuerde usted, hermano, que hay una cosa que Dios no tolera. ¿Cuál es a quiénes Dios resiste? ¿A quiénes? Los soberbios, los orgullosos. Y la soberbia y el orgullo en el ámbito espiritual dicen, no, esto no es para mí, qué bien le queda al hermano fulano. Esto, pero le cae como anillo al dedo a mi hijo. Y a mi esposa, no, es para ella. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nosotros decimos, no, yo, ¿verdad? Yo. Esto está suscrito para Abel Zamora, ¿no? Entonces, esto es inclinar el corazón. Y después de hacer esto, en tercer lugar, esta iluminación o afirmación de la palabra va a provocar en nosotros dos cosas. O nos va a llevar a disfrutar y entonces a prorrumpir en alabanza. Por ejemplo, si es una promesa, algo que nos da seguridad, nos da esperanza, o tal vez nos lleve a clamar y a decir, Señor, híjole, ahora abres mis ojos y puedo ver, como Job, ¿verdad? Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Y mire que ya tenía mucho polvo y mucha ceniza después de tanto tiempo Job, ¿verdad? En su estado de padecimiento, ¿verdad? Me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces, estas dos cosas van a producirse como producto de la meditación. Entonces, esto es algo que podemos utilizar como un importante recurso en nuestra vida de oración, la meditación, ¿sí? La meditación. Combínelas. Va a ver usted cómo se enriquece su vida de oración. Bien,
a manera ya de aspecto práctico, por ejemplo, en nuestros cultos de oración, en ocasiones, y algunos lo hacen, se nos invita a practicar lo que se llama la oración conversacional. Y dentro de la oración conversacional, algunos nos invitan a tomar un pasaje de la Escritura y a ir orando cada uno de nosotros en base a alguno de los versos de ese pasaje. Por ejemplo, empezamos una cadena de oración y el primer hermano va a orar por algo relacionado con el verso 1, el siguiente hermano ora con el verso 2, y ese es usar precisamente la palabra de Dios para poder usarla como un recurso importante en nuestra vida de oración. Bien, pasamos a la parte final. Haciendo que la oración sea central en la adoración. Y aquí, bueno, hemos hablado que la oración es más que solo peticiones. Para pedir somos muy, muy buenos, ¿verdad? Y como Santiago lo dice luego, a veces no tenemos lo que pedimos porque pedimos mal, porque lo único para lo que pedimos es para nuestros deleites, ¿verdad? Nuestros caprichos, nuestros deseos. Pero ¿por qué pedimos para nuestros caprichos y deseos? Porque no oramos conforme a la Biblia, no oramos conforme a la palabra. Entonces, hay 4 elementos que son indispensables en la oración. Podemos tomar nosotros como modelo la oración de Jesús, el Padre Nuestro. Y si usted toma la oración de Jesús, usted va a ver estos 4 elementos que le presento aquí con el acróstico de casa. El asunto aquí entonces implicaría que la fe, la C, nos refiere a lo que es la confesión. ¿Qué parte del Padre Nuestro nos refiere la confesión? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. ¿Sí? Confesión. A, que vendría siendo la adoración. ¿Qué parte del Padre Nuestro refiere la adoración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y también concluyendo, ¿verdad?, con esta expresión de adoración. ¿Sí? La súplica. ¿Qué súplica incluye el Padre Nuestro? No nos dejes caer en tentación. Perdona nuestros pecados, aunque esto lo referimos a la confesión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bien, y la acción de gracias. ¿Qué parte del Padre Nuestro nos referiría a la acción de gracias? Generalmente, cuando nosotros invitamos a alguien a hacer una referencia de dar gracias, decimos, ¿por qué quieres dar gracias? ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, ¿no? Entonces, podemos ver referenciadas estos 4 elementos de la oración. Yo lo refiero con el acróstico casa para que no se nos olvide. Todos nos acordamos de la casa y nos acordamos de los 4 elementos: confesión, adoración o alabanza, súplica y acción de gracias. ¿Sí? Pero noten ustedes que Jesús no empieza con la confesión. Hay algunos que recomiendan que empecemos con la confesión porque de alguna manera la Escritura también nos enseña que no es que el brazo de Jehová se haya cortado para salvarnos, sino dice la Escritura y en Isaías, ¿verdad? Sino que
vuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Y entonces lo primero que tenemos que hacer a un lado, muchas veces en nuestra experiencia de oración, es el pecado. Y por eso algunos recomiendan que cuando empecemos nuestra oración la empecemos con confesión. Y sin embargo tampoco lo podemos tomar así como un dogma, ¿verdad? Porque Jesús nos enseñó que Él empezó con alabanza, con adoración. Entonces siéntase en libertad de cambiar el acróstico y ponerle AXA, ¿verdad? Pero no se olvide de estos 4 elementos, enriquecerán su vida de oración. Hay otros que pudieran dar una lista más amplia de que más allá de 4 elementos, pero yo les decía hace dos estudios que, por ejemplo, viendo ahí Timoteo, cuando Pablo da instrucciones sobre la oración, habla acerca de diferentes, por ejemplo, dice súplicas, rogativas, y menciona ahí una clasificación. Y obviamente que todas esas pudieran entrar dentro de lo que nosotros estamos aquí hablando como súplica, ¿verdad? O peticiones en general, ¿verdad? Cabrían dentro de eso. Pero básicamente o generalmente la oración contiene estos cuatro elementos. Y quisiera terminar este estudio, particularmente, hermanos, haciendo una observación con respecto a la oración, particularmente cuando se nos invita a orar en público. Quizás en algún momento ustedes han oído que hay personas que utilizan la oración para predicar, ¿verdad? Y hasta empiezan como a darle una clase a Dios, ¿no? Y decirle Dios, porque, ¿sí? En principio, pues nosotros no podemos enseñarle nada a Dios. No hay nada que nosotros le podamos decir a Dios que Dios no sepa o Dios conozca, ¿verdad? Entonces, para empezar, pues no tiene caso que nosotros utilicemos la oración para dar un discurso exhortativo o doctrinal a Dios, y a lo mejor usted dice, bueno, pero lo hago para la congregación, ¿verdad? Para que la congregación lo entienda. No, hermanos. Cuando nosotros oramos, estamos hablando a Dios, no a la congregación, ¿sí? No a la congregación. Entonces, tenga cuidado de esto, ¿verdad? Tenga cuidado de esto. Cuando usted le inviten a orar en público, a veces nos ponemos muy nerviosos y no sabemos qué vamos a decir, ¿verdad? Tenga la libertad de hablar con su Padre Celestial. Tenga la libertad de poder abrir su corazón y en esa confianza de que usted está orando al Padre Celestial. No está tratando de impactar a la congregación con su oración, ¿verdad? No es que cuando usted termina la oración, usted quiera que los hermanos digan, wow, qué bonitas palabras dijo el hermano o la hermana cuando oró. No, hermano. Haga que su oración realmente sea una oración dirigida al Señor.